¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? Un humano y un robot se enfrentan. La inteligencia artificial aprende rápido, al igual que nuestros errores. ¿Quién establece las reglas? Transparencia, valores, límites. Habla ahora o deja que el código decida. Hola, bienvenidos en un capítulo más de Futuro Crudo. Yo soy Eduardo Bustos y hoy tengo el gusto de presentarles ni más ni menos que a José Luis, que hoy nos va a estar, bueno, parte del Instituto del Futuro, y también tenemos a Luis Ángel Lara Peredo. Y él es nuestro invitado especial que hoy vamos a hablar, tanto José Luis y yo, sobre la ética en la inteligencia artificial. Y déjenme presentarles a Luis Ángel Lara Peredo. Él es licenciado, maestro y doctor en filosofía de la ciencia con orientación en estudios sociales sobre la ciencia y tecnología por la UNAM. Imparte asignaturas del área de metodología de la investigación en el Colegio de Estudios Latinoamericanos y el seminario de problemas de ética ambiental en el Colegio de Filosofía, ambos en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus áreas de interés son la ética ambiental, la bioética, la ética de la investigación y los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología. Y bueno, el día de hoy pues vamos a estar hablando con él sobre la ética en la inteligencia artificial. Y bueno, va a ser un programa muy filosófico, pero muy puntiagudo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre, ¿puede una máquina tener moral? ¿Quién decide quién es el bien o el mal cuando un algoritmo toma decisiones por nosotros? Eso es lo que vamos a tomar el día de hoy. Y bueno, José Luis, adelante. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto de estar en Futuro Crudo contigo y con Ángel. Y bueno, sin más pormenores, yo empezaría por preguntarle a Ángel, en el contexto de nuestra época, muy parecido al que ocurría hace 100 años en términos de el entusiasmo y la decepción que la humanidad, traicionada y consumida por la tecnología, que los europeos habían considerado la prueba más firme de su superior civilización, pues la guerra había dejado un sabor muy amargo sobre todas las esperanzas que la electricidad y la química habían puesto en el futuro de la humanidad, y la Primera Guerra desmintió. Hoy nos encontramos con que la inteligencia artificial se plantea como la gran solucionadora de los grandes problemas. Una vez más, hay una gran apología, hay una gran, sobreestima en los edificios inteligentes, que coincide cuando la inteligencia natural pareciera entrar en involución. Entonces, Ángel, a partir de este pequeño contexto, a mí me gustaría que nos empezaras a señalar, bueno, en qué consiste este entusiasmo, en qué consiste la inteligencia artificial y cuál es tu punto de vista, tú que eres especialista en ética y filosofía en la técnica. Plantéanos cuál es el verdadero problema, ante qué estamos realmente. Desmitifiquemos la inteligencia artificial, Ángel, dinos. Claro que sí, mi querido doctor José Luis. Pues miren, la inteligencia artificial es una técnica, una tecnología que no es nada reciente, que su origen data de hace 70 años aproximadamente, en la década de los 50, cuando Alan Turing, ¿no?, plantea una pregunta un tanto revolucionaria para su época, dado el estado del arte de la tecnología, en la que escribe un artículo cuya pregunta central es: ¿pueden las máquinas pensar?
¿no? Y claro, eso lleva a definir dos cosas, ¿no? ¿Qué es una máquina y qué es el pensamiento? Que son dos preguntas filosóficas de un talante demasiado alto, ¿no? Básicamente, una gran parte de la historia de la filosofía se ha definido justo en la tarea del pensamiento, de tratar de dilucidar qué es el pensamiento. Exacto. A partir de esto, ¿no? La inteligencia artificial tuvo una especie de entusiasmo en esa época y después se apagó porque pues no había condiciones materiales para desarrollar, ¿no? La inteligencia artificial requiere grandes cantidades de datos y energía eléctrica que no se tenía en esa época. Vinieron algunas décadas de lo que los especialistas llaman invierno o hibernación de la inteligencia artificial, hasta que los 90s, inicios de los 2000 tuvo nuevamente su auge gracias a la existencia del Internet y pues a la cantidad de datos que esta tecnología genera. Ahora bien, en la actualidad lo que yo he notado es que hay un nuevo entusiasmo por la inteligencia artificial gracias al surgimiento de estas plataformas que conocemos como inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Gemini, Copilot, Deep Journey, que además de procesar información, que era lo que hacían las inteligencias artificiales ya existentes, ahora pueden crear cosas. Entonces, claro, el hecho de poner una frase en una inteligencia artificial y que como resultado te arroje un cuento, una novela, un video o una foto, es algo que nos ha sorprendido y nos ha maravillado, porque a los humanos nos cuesta mucho realizar eso, ¿no? El proceso de creatividad es pausado para nosotros, es tardado y me atrevería a decir que a veces es angustioso, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la hoja en blanco, pues sí nos angustia no poder escribir, no tener una nueva idea y no conocer al menos lo mínimo necesario para crear algo. En cambio, la inteligencia artificial lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, claro, eso es lo que ha generado una especie de entusiasmo asociado a lo que existe en el ideario colectivo. Claro. Es decir, las inteligencias artificiales han estado inmiscuidas desde los 60, si mal no tengo la percepción ahí, en novelas o en películas, ¿no? Creo que el gran ejemplo ahí es Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Correcto. ¿No? Con HAL 9000, que es justamente el modelo de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, en las inteligencias artificiales de asistencia personal como Alexa, por ejemplo, sí, si nosotros utilizamos Alexa en su versión nativa, es decir, en idioma inglés, podemos notar algo muy peculiar, y es que el tono de voz es muy similar al de HAL 9000. Sí, sí. Correcto, sí. Y de hecho las inteligencias artificiales de reconocimiento de voz están programadas a partir justamente de esa IA. Esa IA se volvió el paradigma de las inteligencias artificiales de voz. Oye, ¿no crees que, bueno, la ciencia ficción tenga mucho que ver con esto? O sea, recuerdo los libros de Isaac Asimov. Sí. Estos libros escritos en los 50 donde ya hablaban de un internet, ¿no? No le hablaban como tal internet, sino esta inteligencia que estaría, donde sería una, como nuestra memoria colectiva estando en red, algo así le llamaba. Y esto en los 50, ¿no? Recuerdo también el libro de Yo Robot, cuando él le pregunta a uno de estos robots, bueno, ¿tú crees que tienes inteligencia? ¿Puedes crear una obra de arte, una obra musical? Y el robot le pregunta, yo no, ¿usted sí? ¿No? O sea, como para saber qué es humano, ¿no? Ahora, para podernos diferenciar entre lo que es artificial y lo que es inteligencia humana. Natural, claro, sí. Sí, o la sí, adelante Ángel, adelante. Ajá. Sí, yo creo que ahí justamente uno de los
modelos que han influido justo en cómo se concibe la inteligencia artificial proviene también de la literatura, pero por ejemplo, ahí en Isaac Asimov es muy claro. De hecho, para la ética de la inteligencia artificial, en algunos textos se retoma, por ejemplo, las 3 leyes de la robótica que propone Asimov en Yo Robot, ¿no? Que ahí me parece que son cuestiones bastante interesantes, como el mundo actual podemos leerlo, interpretarlo como resultado de la imaginación que ha tenido alguien más, ¿no? Que era un filósofo español en la década de los 40, que era Ortega y Gasset, que justamente planteaba esa tesis, ¿no? De decir, claro, podemos entender el mundo no como resultado de la racionalidad, sino como resultado de nuestra imaginación. Porque este mundo que actualmente habitamos nosotros, alguien más lo imaginó en el pasado, ¿no? Claro. Entonces, Luis Ángel, vamos ahora sí a lo jugoso. O sea, suena como que la inteligencia artificial no resuelve muchas cosas, pero ¿dónde están los principales problemas éticos de la inteligencia artificial el día de hoy? Claro, los problemas éticos de la inteligencia artificial podemos buscarlos en diversas áreas, ¿no? Primero podremos hablar de la cuestión de la privacidad de los datos. Es decir, nosotros le estamos dando datos a la inteligencia artificial cuando ingresamos instrucciones. Cuando le decimos a ChatGPT, ayúdame a contestar este correo. Cuando le damos santo y seña de las cosas a las inteligencias artificiales, nosotros le brindamos algunos datos. Esos datos van a parar a eso que llamamos nube y van entrenando a las inteligencias artificiales para que puedan generar más respuestas, ¿no? Para que generen respuestas más finas. Ahora bien, también utilizan imágenes. Por ejemplo, cuando nosotros subimos una foto en Facebook o en Instagram, estamos entrenando una inteligencia artificial, ¿no? Nos estamos proporcionando nuestros datos biométricos, en pocas palabras. Claro. Porque le estamos proporcionando nuestro rostro, ¿no? Las medidas de nuestro rostro que se utilizan para identificación personal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos uso de las aplicaciones bancarias, también le proporcionamos datos biométricos, ¿no? Aquí el asunto ético radica en quién está haciendo resguardo de esa información, cómo la está utilizando y qué medidas de ciberseguridad se tienen al respecto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial también puede utilizarse para hacer hackeo. Claro. Es decir, para romper códigos de seguridad y apropiarse de los datos de alguien más. Entonces, en principio podríamos tener ese problema, el de la seguridad y la privacidad de los datos, ¿no? Otro de los problemas que podríamos enfrentar en una cuestión ética y también jurídica atañe a las inteligencias artificiales generativas. Cuando creamos imágenes, videos, textos, pueden emerger problemas de propiedad intelectual, que de hecho ya los ha habido, ¿no? Hace algunos meses, ChatGPT, la empresa es OpenAI, tenía problemas jurídicos de litigio con The New York Times, porque justamente utilizó las bases de datos del New York Times para entrenar a ChatGPT sin pedir permiso y sin pagar por ello. Hace algunos meses también aquí en México hubo una controversia que llegó a la Suprema Corte de Justicia porque alguien intentó registrar como suya una obra que hizo con inteligencia artificial. Entonces, claro, ahí muy a grandes rasgos el razonamiento de los miembros de la Corte fue que eso no tenía propiedad intelectual porque estaba hecho por una máquina y no por una inteligencia humana. Ahora bien, también hay costos bueno, ahora también muchos del arte también es muy simplón, ¿no? O sea, a veces es un plan complicado, o sea, tampoco el es el atraso jurídico para legislar los avances técnicos y entonces la formación jurídica que pueda tener un país, la densidad de conocimiento jurídico del país revela
su ignorancia ante los avances de la tecnología, que es lo que nos lleva al tema que a mí me gustaría que hiciera énfasis Ángel, que es la cuestión que venía siendo el espionaje, pero que ahora se convierte en reproducir la voz y el rostro para hacer fraude directamente en Instagram y en varias redes, pues, en el que aparece la figura de presidencial, aparece Claudia invitando a invertir, ¿no? Igual le pasó un poco a Macario Schettino, como un economista con gran capacidad de conocimiento en el mercado financiero y bursátil, y entonces resulta que son fraudes abiertamente, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Ángel? Claro, ahí es una de las cuestiones más delicadas en torno al uso de la inteligencia artificial, porque justo estas inteligencias artificiales, las generativas, como les mencionaba, se alimentan de la información que les damos. Entonces, claro, si nosotros ingresamos un audio, la inteligencia artificial es capaz de imitar el tono de la voz que nosotros ingresamos. Justamente eso ha llevado a la comisión de ciertos delitos en los cuales es muy difícil darse cuenta que se está frente a una estafa o frente a un fraude. Un delito, claro, sí. Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional, los primeros ejemplos surgieron en clonación de imagen, de rostro y de voz. Si mal no recuerdo, fue de Brad Pitt, ¿no? Una señora fue estafada con una cantidad de dinero porque Brad Pitt le envió un video a través de Facebook diciéndole que, como se estaba divorciando de Angelina Jolie, tenía congeladas sus cuentas bancarias y necesitaba solventar unos gastos, ¿no? Claro, la señora se lo creyó. La señora era muy buena persona, se lo creyó y le depositó dinero al supuesto Brad Pitt. Porque ella pues veía a Brad Pitt en la imagen y lo escuchaba, ¿no? Que justamente eso era el punto de Turing, ¿no? Turing había planteado en su texto que iba a llegar el momento en el que las máquinas fueran tan inteligentes que nosotros los humanos no fuéramos capaces de distinguir cuando estábamos hablando con una máquina o con un humano. Ahí está el punto. Y yo creo que una de las grandes emergencias que tenemos a nivel jurídico es atender este tipo de aplicaciones, ¿no? Porque claro, nosotros estamos indefensos ante los usos delictivos de la inteligencia artificial. Hoy en día, cualquiera con uno de estos aparatitos, con un smartphone, puede descargar una aplicación y generar un video hecho con la voz de alguien más, ¿no? Hay aplicaciones de uso gratuito, por ejemplo, en TikTok, que uno puede decidir la voz del audio y poner a esa persona a grabar un video diciendo lo que a uno se le ocurre. Ahí está. Oye, entonces, y sobre el tema laboral, por ejemplo, ¿hasta qué punto está bien reemplazar trabajadores humanos con algoritmos solo porque son más baratos? Claro, yo creo que ahí la cuestión es un asunto de dignidad humana, de cómo concebimos al ser humano, ¿no? En la teoría ética podríamos apelar a la hipótesis, a la formulación de Immanuel Kant en relación con el valor que tiene el ser humano, ¿no? Immanuel Kant nos va a decir que los humanos tenemos un valor intrínseco, que es algo que llamamos dignidad y que no está relacionado con nuestra productividad, ni con lo que podemos aportar, ni con un valor económico por el que pudiéramos ser intercambiables, sino simplemente porque tenemos libertad. Yo creo que el asunto aquí es el siguiente: las inteligencias artificiales van a empezar a reemplazar empleados, sí, porque van a ser más eficientes, se va a necesitar menor inversión y va a optimizar las ganancias. El punto aquí es que esos trabajadores que terminen siendo desplazados no pueden quedar desamparados.
Y eso es algo que ya había platicado en algún momento con José Luis, Ujú. que las medidas que se deberán implementar van a tender al ingreso universal, es decir, a que el Estado empiece a proporcionar un ingreso económico a aquellas Una renta personas, básica, claro. una Ajá. renta básica que van a quedar sin posibilidad de ser empleados, pero no porque no tengan la capacidad, sino porque van a ser sustituidos por estas herramientas. Ahora bien, Claro, aquí el problema ético es el siguiente: ¿quién va a ujú, tomar esas decisiones? ¿No? claro. ¿Qué Eh, empleados van a ser prescindibles y quiénes no? Porque en la revolución anterior, la revolución Ujú, tecnológica anterior, eh, los trabajos que fueron reemplazados son aquellos que facilitaban procesos, ¿no? Las ujú, taquimecanógrafas, las telefonistas, ¿no? ujú. Facilitaban este tipo de procesos. Pero ahora no solamente es reemplazar ese proceso, sino tomar una decisión. Sí. Y eso afecta, por ejemplo, al sector financiero. Probablemente Ujú, varios de los corredores de bolsa pues vayan para atrás, los claro, famosos call centers que también van para atrás, incluso los conductores de autobuses, de taxis, de camiones, que también van a ver afectados sus fuentes laborales. Pero también hay otro tema, el, que incluso sectores como los abogados, los diputados y varios políticos pueden ser reemplazables en cierta ujú. toma de decisiones. Y ahí es donde quería preguntarte, ¿qué tan viable sería que una inteligencia artificial tome las decisiones de un gobierno? Claro, yo creo que es poco viable que eso lo haga. Es decir, em, estas inteligencias artificiales deben ser entrenadas por alguien. Y obviamente en ese entrenamiento va a haber ciertas tendencias y ciertos sesgos. El punto aquí va a ser quién va a entrenar esas inteligencias artificiales para que tome las decisiones. claro, ¿Cómo claro, evitar esos sesgos? Porque claro, la inteligencia artificial va a estar programada con base en las creencias ideológicas de los programadores. claro. Y eso es algo que se puede notar ya en las inteligencias artificiales existentes. Por ejemplo, si uno utiliza la IA para búsqueda de bibliografía de algún tema, se nota luego el sesgo porque la mayor parte de la bibliografía la va a proporcionar en inglés. Y entonces lo que hace es, pues, como nulificar toda la demás producción bibliográfica al respecto. Este fenómeno de sesgo se va a amplificar en los otros sectores donde se aplica. Claro, Por ejemplo, en la toma de decisiones en política. Sobre todo en política porque es muy delicado, dado que estamos hablando de la gobernanza que se tiene sobre las personas y la búsqueda del bien común, ¿no? Ahí, claro, entonces delegar a una IA esa toma de decisiones me parece una cuestión poco operativa porque puede generar descontentos sociales de grandes magnitudes. claro, O sea, y Y el al claro. final de tema cuentas es tiene que quién haber un entrena, responsable. quién Ajá, entrena y bajo qué sesgos, ¿no? Porque sí, imagínate, claro. no es lo mismo que le des a alguien del gobierno de Trump con sesgos claramente raciales, Ujú, coloniales, ¿no? De este ujú, supremacismo, de supremacismo racial, que además, como dices tú, bueno, pues el problema es que se amplifiquen esos sesgos y se naturalicen, ¿no? Y claro. bueno, eso ya también existe. Si tú buscas en una inteligencia artificial, crea una familia de rasgos negros, te crea una familia de rasgos negros, una familia de rasgos asiáticos, te crea la imagen de una familia de rasgos asiáticos, pero si tú le dices, crea una familia de rasgos blancos, la inteligencia artificial te dice que eso puede generar molestias y sí puede ser Ujú, producto de algún sesgo racial, ¿no? ujú. Sí, claro. Claro, justamente ahí es una cuestión que tiene que debatirse a la hora de legislar justamente en el asunto de la supuesta neutralidad de la inteligencia artificial, ¿no? Porque parte del auge que ha tenido esta tecnología es ese, que se asume que son tecnologías neutras, ¿no? Y, Porque y como lo que no tienen menos, intereses, ajá,
Aparentemente. Ajá, ¿no? Porque claro, entonces como la inteligencia artificial no tiene emociones, no tiene intereses, puede tomar una decisión neutra, cuando no es así. Que es un Porque, poco esta cuestión de lo que está oculto en los algoritmos, ¿no? claro, y sobre todo en un contexto en que sabemos que cuando preguntamos quién gobierna al mundo, quién manda ante una mundialización que está digitalizando y descontextualizando la tarea del Estado Nacional, el problema es que justamente las grandes corporaciones son las que van imponiendo la pauta sin que, o sea, ante la crisis de la democracia y ante la debilidad institucional de los estados, pues estas tecnologías se imponen aparentando esa neutralidad que señalas. Y eso es gravísimo porque se crea pues esa impunidad que permite que los jueces no sepan precisamente cómo legislar y castigar a quien está utilizando la cara de la presidenta de la República para invertir. No, el asunto es que estamos tratando la idea de cómo los estados nacionales van a tener esa capacidad de resiliencia ante la fuerza fáctica de que hay un aceleramiento en la instrumentación y en la forma en que se cambian los sistemas productivos de estas economías periféricas, pero no tienen la capacidad para precisamente legislar e instrumentar y elevar la densidad técnica en ese ámbito. Pero hay un tema interesantísimo, Ángel, que es precisamente, lo tocaste un poco de rozón, el tema del desplazamiento de la mano de obra y la transformación de la idea del trabajo en el sentido fordista, taylorista, que, modificó las relaciones sociales y las relaciones productivas en el país en el siglo XX. Entonces, la idea de que las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial puedan precisamente desplazar en el ámbito productivo al trabajo humano, y entonces el capital llega a una contradicción en el que al ocurrir este gran desempleo y este desplazamiento del trabajo vivo y de la dignidad humana, va a ocurrir pues un efecto de compensación, porque después de todo el mercado necesita compradores, y ahí es donde entra la renta básica y las necesidades económicas, que aparentemente algunos autores manejan la idea de una sociedad postcapitalista, de una sociedad que sería capaz de llevar a la humanidad a un trabajo, a liberarla de un trabajo pesado y a crear la abundancia que está precisamente marcando los niveles de crecimiento de una sociedad. Es decir, que hay un cambio en la idea del trabajo y hay una capacidad de generar riqueza, y que a su vez entra una relación en la que se habla de una sociedad postcapitalista, en el sentido de que de todas formas estés o no empleado en el mercado laboral, vas a tener una forma de estar compartiendo la abundancia, puesto que las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial tienen esa capacidad de generar la riqueza para todos. Y entonces en ese sentido hay mucho optimismo en relación a una transición postcapitalista. No sé qué piensen al respecto. Entonces, Sí, ibas a responder, Ángel, perdón, ajá. sí, hay una cuestión ahí compleja en el asunto del panorama económico, porque Ajá. claro, la IA lo que va a hacer es justamente aumentar la productividad, ¿no? Y va a ser un motor clave para este asunto,
sobre todo desde Ajá, la cuestión que puede automatizar ciertas tareas, optimizar procesos y puede operar con mayor eficiencia en algunos sectores, ¿no? El punto es que el desplazamiento de ciertos empleados, pues va a ser significativo, ¿no? Es decir, no nada claro. más van a ser cuestiones meramente técnicas, sino como mencionaba Eduardo, también va a ser cuestiones de toma de decisiones y va a afectar no Claro, solo a personal que aprendió a hacer su labor de manera empírica, como pudiesen ser las cuestiones de taquimecanografía o de call center, sino también personas que tuvieron una preparación universitaria, ¿no? En los primeros casos que se claro. están o que son los más evidentes pueden ser el asunto del derecho y el asunto de la medicina, Ajá, ¿no? correcto. Actualmente uno puede preguntarle a la IA qué puede tomar siempre y cuando le dé sus síntomas, ¿no? Y la IA te puede decir claramente qué ingerir y en qué cantidades a partir de la sintomatología que uno le expresa. Y claro, eso Claro. va desplazando justo a la labor de los médicos. Aquí el punto, o desde mi perspectiva, lo que yo creo que hay que encontrar es un punto de equilibrio que tienda Ajá. hacia lo complementario. Es decir, Ujú. complementar ciertas profesiones con inteligencia artificial en lugar de reemplazarlo. Claro, Porque como le claro, hacen sí, los arquitectos, sí. Ajá, ajá, ajá. porque claro, Sí, sí podemos pensar en la cuestión de la renta básica universal, pero sí, el punto es de dónde van a salir los ingresos para cubrir esa renta para todos aquellos que terminen desempleados, claro, ¿no? claro, Creo claro. que ahí la cuestión sí va a tener un impacto económico serio que necesita planificación Ajá, para que esto no se vuelva una catástrofe económica y también tiene que haber una regulación legal en esa área. claro, En esa área en el sentido de que proteja también la cuestión laboral. claro, Uno, por la cuestión de los derechos de los mismos trabajadores, yo lo veo claro, bueno, desde esta perspectiva, pero otra también por la cuestión económica. claro. Pero es que el mercado le aterra la palabra planificación. Ese va a ser un gran problema, ¿no? Claro, Porque claro, desde la dinámica capitalista y desde el neoliberalismo, pues la tendencia es la del casamiento del Estado, ¿no? Entre menor Estado haya, exacto. es Ese es mejor el para punto. esta cuestión. El punto Claro, es que se va a necesitar intervención del Estado para poder amortiguar el impacto que va a tener la inclusión de la inteligencia artificial en los sectores productivos. Y hablando del correcto. Estado y de Ujú. las labores que desempeña el Estado, está el tema de la seguridad y la represión. Es decir, en un futuro, eh, si tú no haces algo que al Estado le guste, va a ser más fácil, por ejemplo, negarte créditos, te va a poder ubicar a través de las cámaras, te va a poder controlar tus cuentas bancarias, ¿no? Es decir, va a tener formas más eficientes Ujú. someterte sin necesidad de tener policías o un soldado a un lado tuyo, ¿no? Porque existen todas estas herramientas que no te van a, en un futuro no te van a poder permitir desempeñarte. Claro. ¿Tú qué opinas al respecto? Ajá. Claro, sí, hay una cuestión también delicada en relación al uso de inteligencia artificial por parte del Estado que puede llegar justo a estas prácticas. De hecho, en los años de la pandemia, China era lo que hacía, ¿no? Hacía uso de reconocimiento facial para Facial. mantener a los Ajá. ciudadanos en aislamiento, ¿no? Y justo a Sí, través del uso de drones lo que podía hacer era identificar al ciudadano que estaba violando las cuestiones del aislamiento y poder claro. obligarlo a que regresara a donde tenía que estar, ¿no? A su confinamiento. Creo que ahí ya se ve una cuestión de cómo se puede hacer uso de la inteligencia artificial por parte del Estado, ¿no? Y Claro, yo creo que claro. Es también decir, ajá, ahí, ajá, ahí justo creo que es la importancia que tenemos en ese aspecto
de democratizar el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Un poco a lo que me refería con el punto de inculcar dentro de la ciudadanía o formar a la ciudadanía en este asunto de las implicaciones que tienen los usos de esta tecnología. Claro, claro. Sí, porque se puede generalizar el mecanismo por el cual el Estado, a partir de los errores que cometas en el tráfico manejando, te pueda quitar la licencia. Claro. Es decir, un poco como en una historia de Black Mirror. Es decir, esto que decía, el Estado chino te contabiliza tus buenas y tus malas acciones y pareciera que se va formando una cuenta ética en términos de tu comportamiento colectivo como ciudadano, y entonces vas teniendo una cuenta que puede ser acumulación positiva de buenas acciones o faltas a la ley, y entonces se generaliza y llega un momento en el que te puede, como dices, aislar, ¿no es cierto? Confinar. Claro. Y sin necesidad de juez. Eso es un gran riesgo, ¿no es cierto? Y ahí llega el problema ético también, ¿no? Claro. El buen ciudadano, ¿no? En el futuro. Eres buen ciudadano porque sigues todas las reglas y porque la inteligencia artificial ya te pidió que sí las está siguiendo o no. Exacto. Muy interesante. Parece que tenemos una gran tarea en las próximas décadas. Hay un aceleramiento en la transformación social a partir de la determinación de estas nuevas tecnologías que necesitamos 3 turnos para tener esta capacidad de resiliencia ante este atropellamiento generalizado de nuestras propias instituciones, que ya también estaban en países como este, pues teniendo déficit en su capacidad y en su funcionamiento, ¿no? Terrible. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener que tratar en corto plazo relacionado con la inteligencia artificial es el de la libertad tanto a nivel individual, ¿no? Claro. Porque qué tan libre soy si estoy atravesado por esta cuestión algorítmica, ¿no? Por este asunto de hacer uso de la inteligencia artificial para toma de decisiones que me está sustituyendo, porque las inteligencias artificiales están haciendo eso, pero también de libertad política en ese sentido. Claro, ¿no? ¿En qué sentido la inteligencia artificial va a dejar espacio a las disidencias, a las oposiciones, ¿no? Y en qué sentido esto va a tener impacto en la pluralidad ideológica que es inherente y que es una conditio sine qua non a los estados democráticos. Claro. Ahora sí que libertad con o sin abundancia. Claro. ¿verdad? Ahí vamos a tener un tema muy delicado que vamos a tener que lidiar con él para ver en qué medida esta cuestión de las inteligencias artificiales va a transformar esas realidades. Y en el fondo de eso se trata el futuro, ¿no? De que la tecnología no nos sustituya, sino que refleje lo mejor de lo que podamos ser. Claro. Y bueno, claro. Hasta aquí terminamos este episodio de Futuro Crudo. Gracias, José Luis. Gracias, Luis Ángel. Por ayudarnos a hacer este programa, este episodio que me pareció muy interesante. No sé qué opinas tú, José Luis, ya para cerrar. No, pues yo creo que esta puede ser el inicio de una serie de reflexiones en torno a un tema que va a ser decisivo en las próximas 4 décadas, Eduardo. Entonces yo creo que pues vamos a tener que invitar otra vez a Ángel, porque pues como viste tiene un punto de vista muy original, muy particular, muy enriquecedor, y muy estudiado Ángel al respecto, y yo creo que sí valdría la pena organizar un segundo capítulo, Eduardo. Muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, que tengan un buen domingo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Adiós. Ángel, muchas gracias, hasta pronto. Bye.